Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández. Nuevamente doy las gracias por su amable sintonía, por los reportes de bendición que he recibido respecto al programa. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y la razón de ser este programa es usted. Es un programa 100% bíblico, una palabra sin levadura. Hoy vamos a tener un tema que se llama Enfrentando el fracaso. Estamos al final del año prácticamente y todo el mundo empieza a hacer sus balances. Si es la parte fiscal, todas las empresas hacen el año fiscal, terminan en octubre y hacen un balance de cómo le fue y hacen su diagnóstico y ya planean qué van a hacer el año entrante. Pues así también en la vida cristiana, usted también tiene que hacer sus balances y mirar si este año le fue de bendición, de crecimiento, o fue una mezcla entre éxito y fracaso. Y usted tiene que sacar su balance y mirar el por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le fue tan bien? ¿Cuáles fueron las claves para que usted fracasara? ¿En dónde se equivocó? Entonces, uno de los mayores fracasos que puede tener cualquier hombre debajo del sol es el tener éxito en la parte material, en la área donde él se desempeña, pero fracasar en su relación con Dios. Jesús decía de que ¿qué le servía al hombre conquistar el mundo si al final perdiera su alma? ¿De qué está hablando? De fracaso. Pero vamos a mirar qué significa la palabra fracaso. Dice, el término fracaso viene del proverbio fracasar. Hace referencia a lo que es la frustración. Cuando lo que usted pretendía no se logra, se malogró un proyecto y tiene un resultado adverso. Ahora, ese término fracasar denota o emana de un vocablo italiano que se llama fracassare, que puede traducir estrellarse o romperse, hablando en términos como marítimos, estrellarse o romperse. Entonces, ¿qué es un fracaso? Un fracaso entonces es un suceso lastimoso, inapropiado, funesto, que así es descrito por la Real Academia Española de la Lengua. Por lo tanto, significa ruina, caída de algo con estrépito y rompimiento. Eso es un fracaso. Usted ve, la sociedad hoy se está desmoronando, los hogares se están desmoronando, nuestros jóvenes se están desmoronando y están fracasando. ¿Por qué? Se están estrellando, se están rompiendo, su vida se está volviendo en 1000 pedazos, porque están fracasando. Entonces, ¿pero qué tiene que decir la Escritura respecto al fracaso? Vea, la Escritura tiene varias cosas que decir. Primero que todo, nosotros debemos entender que usted tiene un enemigo. Si usted es un joven que me está escuchando, el enemigo suyo no se llama su papá, ni su mamá, ni los abuelos, o las personas que le dan un consejo, le dicen, mijo, haga esto, ¿sí? Corríjase, ellos no son sus enemigos. Enemigos suyos que lo llevan al fracaso son, por ejemplo, malas amistades que lo llevan a usted ¿a qué? A que consuma droga, alcohol, o tenga una vida promiscua de relaciones sexuales con cuanta chica usted sea capaz, para demostrar que usted es una persona muy aguerrida sexualmente, y eso le trae fracaso. Por eso yo le invito a que entre a mi Facebook. Ahí tengo una carta de una muchacha brasilera de 17 años, una muchacha muy hermosa, que ella pensó que con la belleza tenía el mundo a sus pies, y empezó yendo a fiestas, y de la fiesta empezó muy poco a poco con el trago, y así, muy asediada, muy querida, alcanzó a ser modelo, tuvo éxitos, y luego empezó con el mundo del trago, las parrandas, los amigos. Como era tan hermosa, todo el mundo quería tenerla en la fiesta. Y así poco a poco ella fue entrando en ese mundo hasta que empezó a consumir licor. Después consumió por primera vez droga, la marihuana. De la marihuana pasó a la cocaína. De la cocaína ya se entró al mundo de la droga, a ese tobogán infernal de lo que es la droga. Luego ya empezó a vender su cuerpo. Entonces los hombres le dan muy buen dinero porque es una chica muy hermosa. Usted la puede ver la foto en el Facebook mío. Y la muchacha se fue generando hasta que terminó con SIDA.
En fin, ella escribió una carta unas horas o un día antes de morir. Y hace un llamado a la juventud para que entiendan que el camino que ella eligió, aunque parecía halagüeño y muy divertido, terminó en un fracaso. Ella ya está muerta, murió víctima del SIDA, murió drogadicta. No valieron clínicas de recuperación, lágrimas de madre, invirtieron miles de cruceros en ella y no fue posible. ¿Por qué? Porque ella fracasó. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es de muerte y perdición. Por eso usted debe prestar atención a lo que tengo que decirle respecto a el fracaso. Entonces, en Joel, capítulo 3, versículo 10 dice la Escritura: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y aquí habla el fracaso. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10, la última parte. Diga el débil, diga el fracasado, fuerte soy. ¿Sí? Una voz de estímulo de parte de Dios. Y ya dando un salto a lo que es el Nuevo Testamento, entonces dice el apóstol Pablo, diciéndole a su discípulo amado Timoteo, le dice esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un texto totalmente contrario a lo que es el fracaso. Por eso el tema se llama enfrentando el fracaso. Desde que el hombre fracasó en su relación con Dios, que ese es, y vuelvo y lo digo por segunda vez, el mayor fracaso suyo no es haberse casado mal, no es haber elegido una carrera que no le gustaba, no es tener amigos equivocados, no es fracasar en el campo económico, sentimental, en el campo profesional, en el campo político. El mayor fracaso del ser humano, de este mundo, de esta sociedad, es en voltearle la espalda a Dios. Está en no ser capaz de mantener una relación entre usted y Dios. Y el diablo, para engañar y para amortiguar la realidad y enmascarar el fracaso del hombre en su relación con Dios, inventó algo que se llama la religión. Y escucha usted personas que dicen: yo tengo mucha fe, yo soy muy religioso, yo creo mucho en mi Dios, y yo leo la Biblia y voy a la iglesia. Todo eso es bueno, pero sus vidas dicen lo contrario, no tienen la paz. Y Jesús dijo algo en el Evangelio que dice: separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Un hombre que no tiene una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y por algo la Escritura dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Entonces, si cuando el hombre no entiende eso, y Cristo no es el catalizador, no es el medio para llegar a Dios, y para llegar a Dios usted tiene que llegar primero a Cristo, y para llegar a Cristo usted tiene que oír el Evangelio, creer al Evangelio y tomar la decisión de reconocer ante Dios y ante Cristo que usted es un pecador y se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Luego viene la gracia de Dios, el Espíritu Santo toca su corazón y usted reconoce que es un pecador delante de Dios, que quebranta la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Porque dice: no, yo soy una persona buena. ¿Usted es realmente bueno? ¿Usted ha mirado a alguna mujer y nunca la ha deseado? ¿Usted ha dicho una mentira? Eso nos lleva a nosotros a pensar que si no es por la gracia de Dios, porque el único que es capaz de cumplir la ley fue Jesucristo, y por más de que usted se esfuerce y sea piadoso y buena gente y religioso, si usted no se arrepiente y nace de nuevo, usted fracasa. Y el mayor fracaso suyo es en que usted pasa por este mundo aferrado a un sistema religioso, a una creencia, pero sin tener una relación, sin tener una vida espiritual, no haber nacido de nuevo, entonces usted fracasa. Pero hoy hay respuesta para el fracaso. Grandes hombres en la Biblia fracasaron. Y ellos nos dan ejemplo de cómo superar, cómo salir del fracaso. Por ejemplo, tomemos un personaje bíblico muy conocido, de gran relevancia bíblica, histórica, que es el rey David. Por ejemplo, el rey David en 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 6, que dice así:
Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y lo habían prendido fuego. Y se habían llevado, escuche esto, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí. Eso incluye los hijos, los suegros, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Llegó David de sus incursiones militares, y aquí que estaba quemada Siclag, quedó desolado. ¿Cómo le quedaría el ojo? Estupefactos, quedaron anonadados. Dice, y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Cuál fue la reacción? Dice, entonces David, la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, porque ellos se imaginaron lo peor. ¿Quién no puede imaginar lo peor? Entonces imagina el drama de todos los secuestrados del país por cualquier grupo al margen de la ley, llámese como se llame, sea quienes sean. El desolamiento, la sensación de fracaso, de impotencia ante el hecho de que se llevan un hijo, o lo que pasa en este país de que una persona sale a comprar una cosa, a hacer un mandado, a traer una gaseosa, mandó su hijo y simplemente se desapareció. Nadie vio, nadie sabe nada, y su hijo desaparece. ¿Usted cómo queda? Desolado. Usted tiene que llorar, usted tiene que angustiarse, estresarse. Eso es como para uno volverse loco. Dios entiende eso. Ahora, ¿qué más pasó? Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam y Jerleita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo, los compañeros, los soldados que estaban bajo su mando, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, y le echaron la culpa al líder, a David. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, aquí vemos un caso terrible que puede en cierta manera equipararse a la situación de desolación, de amargura, de dolor, de rabia, de ver que sus seres queridos, las personas que usted más ama, se las llevan, las desaparecen. Ni el Estado, ni nadie da razón de eso, simplemente se fueron. Y la gente le echó la culpa a David. Otro caso bíblico de hombres que fueron héroes de Dios, pero que también experimentaron el fracaso. Entonces, dése cuenta, no hay hombre, no hay gloria sin precio. El fracaso es una escuela de aprendizaje. O usted hace del fracaso su tumba, o hace del fracaso un peldaño para levantarse, salir adelante y tener experiencia y madurar. El profeta Elías también era un hombre de Dios extraordinario, un profeta con un ministerio, llamémoslo, violento. Era un hombre de acción, era un hombre de viento, de fuego, ¿sí? De poder. Y este gran hombre de Dios, que sanaba enfermos, que levantaba muertos, que hizo caer fuego del cielo, ese era un hombre extraordinario que protagonizó uno de los hechos más dramáticos del Antiguo Testamento al retar a la casta sacerdotal pagana que liderada por Jezabel, allá en Primera de Reyes, capítulo 19. Los reta y los cita al monte. ¿Y qué pasa? Y 450 profetas de Baal y toda una nación de testigos, y el aparato militar israelí, todos cautivos a merced de doctrinas de error, fueron desafiados por un solo hombre. Y este hombre tuvo una gran victoria. Dios respondió y él aniquiló a los profetas de Baal. Gran victoria. Pero después de eso, él experimentó una sensación de fracaso, la cosa más terrible. ¿Por qué? Porque la líder Jezabel, la mal llamada Jezabel, la mujer símbolo de lo que es el engaño, la perfidia, la lascivia, la maldición, la destrucción de un hogar, de una familia, de una nación, una mujer perversa, poseída por el mismo diablo, lo mandó a amenazar. Y el producto de esa amenaza dijo, mañana a esta hora estarás tú como uno de los profetas míos, te voy a matar. Y era la reina, tenía el poder para hacerlo, para mandar hombres asesinos al servicio de ella.
controlados por ella para acabar. ¿Y usted qué haría si el presidente de una nación, si el hombre más poderoso de la ciudad le dice a usted, mañana a esta hora usted está muerto? Entra en pánico, eso es natural. Y mire lo que pasó, dice, en Primera de Reyes 19:4 dice, luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces Elías deseó la muerte y dijo, basta ya Jehová, o basta ya Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Usted ve que ese hombre pasó de la gloria, hizo caer fuego, aniquiló 450 profetas de Baal y una mujer lo puso a temblar. Una mujer le puso a temblar, mañana te voy a matar, mañana a esta hora usted está muerto. Y él experimentó uno de los fracasos más grandes y se metió en una cueva. Pero Dios intervino. Entonces, hermano, cuando usted como cristiano toma la decisión de servirle a Dios, entonces tiene que aprender también a saber manejar el fracaso. Si usted se mete a servirle a Dios y a tocar al enemigo, entonces el enemigo se va a meter con usted. Y una de las experiencias que tiene el enemigo para hacerlo experimentar a usted eso es el fracaso. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, usted como cristiano ha experimentado victorias y derrotas en su vida cristiana. Pero usted tiene que aprender a recobrarse, porque la vida cristiana es una guerra, y dentro de una guerra hay muchas batallas. Entonces el cristiano pierde a veces varias o muchas batallas, pero no quiere decir que va a perder la guerra. Y es ahí donde el cristiano tiene que aprender a manejar el fracaso, así como lo manejaron con la ayuda del Señor estos grandes hombres de Dios como David. Por ejemplo, uno de los grandes fracasos de David también fue el haberse puesto a adulterar con Betsabé. Él debería estar en la guerra, pero se quedó por alguna razón y cayó en adulterio, y fuera de eso después se convirtió en asesino, en homicida, en mentiroso. Guardó la cosa así, metió su pecado bajo el tapete, pensó que Dios, pasó un año y no pasó nada, nadie dijo nada, nadie sabía, si había murmuraciones, nadie le decía quién le pone el cascabel al gato, nadie. Pero Dios tiene hombres con el valor suficiente para denunciar el pecado de quien sea a la hora que Dios lo estime conveniente. Y Dios llamó a Natán y le dijo, señor David, y le dio una historia tremenda. Usted fracasó. Y David reaccionó de la manera en que reaccionó y logró salir de el fracaso. Hoy en día en las iglesias o en los ministerios se experimenta mucho el fracaso. Primero tenemos una idea equivocada de lo que es el éxito. Como el mundo del marketing se ha metido a la iglesia, entonces muchos siervos pequeños, medianos, y otros que ya están, llamémosle, en la cumbre del ministerio, con mucha fama, con mucho reconocimiento, piensan que el éxito del ministerio está en tener una mega iglesia. Dios no tiene nada en contra de las mega iglesias, ni se opone ni es pecado tener una mega iglesia, pero tampoco es pecado tener una iglesia mediana, y mucho menos es pecado tener una iglesia pequeña. Pero ¿cuál es el éxito de un siervo de Dios? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el éxito. No el éxito del mundo, que es muéstrame números, muéstrame en términos económicos cómo te ha ido en la empresa tuya, en tu ministerio. ¿Cuántos viajes has hecho? ¿Cuántas excursiones has hecho a Israel? ¿Cuántas fincas tienes? ¿Cuál fue? ¿Ya cambiaste de carro? Porque hoy hay líderes que cambian de carro cada año, cada 2 años que compran el último modelo. Y se mide el éxito de esos siervos por la iglesia, por el modernismo, por la tecnología. Pero si en esa iglesia grande, pequeña o mediana no se predica la palabra y no se vive conforme a la palabra, esa iglesia, ese ministerio ha fracasado. Lo mismo en su hogar.
Si en su hogar pueden tener carros, pueden tener tecnología, pueden tener todos los medios económicos, tener lo que se llama bendición y se ve, oh, esta familia tiene éxito, salen de vacaciones, visten bien, comen bien, no les falta nada. Gloria a Dios por eso. El mundo ve, eso tienen éxito, ok, pero ¿tienen éxito espiritual? ¿O viven en un fracaso espiritual? Entonces, la primera cosa que hay que hacer para reconocer que usted ha fracasado, usted se siente decaído, llevado, usted necesita entender, primero, reconocer el fracaso. Reconocer que se equivocó, que no le salieron las cosas y admitir que fracasó. Un ejemplo bíblico, Josué. En el capítulo 7 de Josué, Josué reconoce su fracaso. Dice, ay Señor, ¿qué diré ahora? Que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos y una pequeña porción de ejército de Ai, de la ciudad de Ai, lo derrotó. Y pero ¿por qué? Si venían de derrotar un tremendo ejército, tremenda ciudad de Jericó, y viene otra ciudad pequeña y los acaba. Entonces, no es fácil. Dios sabe, usted sabe, no es fácil reconocer el fracaso. No fue fácil para David reconocer en Ciclac el fracaso, que se llevaran todo, lo que no se llevaron lo quemaron. Imagine usted llegar a su casa y encontrar como sucede en las noticias, usted ve personas que llegaron del trabajo y se dieron cuenta que había habido un incendio y que 2, 3, 4 casas o solamente su casa se quemó desde los cimientos hasta el techo y no quedó sino con la ropa encima. Y usted, eso es una cosa terrible. Pero esta gente, en primera instancia, reconoce su pecado. David admitió su pecado y en 2 Samuel capítulo 12 verso 13 dice, he pecado contra el Señor. Cuando viene el fracaso en la vida espiritual, en personas comprometidas con la obra, por general es porque se ha cometido un fracaso, un pecado. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Ahora, Elías, siendo el gran Elías, el que hizo caer fuego, el que decapitó 450 profetas de Baal, que lo puso a temblar una mujer también, él dijo, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El apóstol Pablo, el heraldo de Dios, el hombre insigne que escribió 14 epístolas, la doctrina cristiana del Nuevo Testamento, también él dijo en 2 Corintios 1:8 y en 2 Corintios capítulo 4, verso 8 y 9, dijo, estoy atribulado, estoy perplejo, he sido perseguido, abatido, él dijo, hasta perdí la esperanza de vida cuando estaba en medio del mar en un naufragio que ya estaba preso. Entonces, primera cosa para salir adelante con el fracaso es, no permita usted que el orgullo le haga reconocer, no le permita reconocer que usted ha perdido una batalla. No permita, reconozca el fracaso, porque el orgullo es un pecado. Entonces usted diga, Señor, la embarré, me equivoqué, no fui capaz de cumplir las expectativas, por lo tanto, Señor, yo reconozco que he fracasado en esto. Y eso abre las puertas para la restauración. Muy importante que usted entienda que usted debe ser restaurado, usted debe cuidarse. Y Dios va a permitir muchos fracasos en la vida para que nosotros aprendamos a qué, pues a depender de Él. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Por lo tanto, usted tiene que reconocer, si es un hombre que le sirve a Dios, si es una mujer que le sirve a Dios, si es un líder que le sirve a Dios y se siente fracasado, reconozca que hemos pecado. Mire lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es importante que usted aprenda a reconocer su fracaso, no deje que el orgullo le robe esa decisión y usted dice no, le eche la culpa a todo el mundo y usted se haga la víctima y no reconozca, porque ahí sí no podrá levantarse usted, porque usted culpará a todos los demás, mirará en todas las direcciones menos en la suya misma y usted no va a poder restaurarse. Por eso hoy en día hay muchos cristianos en la banca con miedo, resentido, con amargura
que no quieren servirle al Señor. Como el tiempo me acosa, entonces dejemos hasta ahí. Nos vemos en una próxima ocasión para que usted pueda entender una segunda parte de cómo enfrentar el fracaso. Dios le bendiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo. Hasta la próxima.